Vamos a empezar la sesión de hoy con la intervención con la que nuestro instituto y nuestra universidad en cierta forma se ostenta. Se trata de Fabio Moravito, que es un escritor, un poeta reconocido, al mismo tiempo es filólogo, es profesor de nuestra universidad, ya en los últimos probablemente 40 años, algo así, ¿no? Y, por supuesto, traductor, representante justamente del pasaje de lenguas en la literatura. Fabio Moravito nació en Alejandría de padres italianos. A los 3 años, su familia regresó a Italia y a los 15 años se trasladó a México. A pesar de ser su lengua materna el italiano, ha escrito toda su obra en español. Varios de sus libros han sido traducidos al alemán, al inglés, al francés, al portugués, al italiano y al chino. Apareció en 2016 el libro Oficios del Nómada, Fabio Moravito ante la crítica, que reúne 20 ensayos de escritores y académicos de Estados Unidos, España, Alemania, América Latina sobre su obra literaria. Ha escrito poesía, cuentos, novelas, ensayos, recibiendo varios premios, entre ellos los premios de poesía, Aguascalientes, el de Carlos Pellicer, los de narrativa, Antonin Artaud, y Mazatlán de Literatura, los premios Javier Villaurrutia por su novela El lector a domicilio y el Recueillois, otorgado por el PEN francés, y la Maison de l'Amérique latine por el conjunto de su obra, así como en 2 ocasiones la distinción White Raven de literatura infantil que otorga la Jugendbibliothek de Múnich, Alemania. Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale y La Minta de Torquato Tasso fue una de sus obras así notables. Y yo recuerdo era el periodo cuando se ocupaba de la literatura pastoril y de ahí salió un libro importante sobre el género pastoril. Esto ya hace bastantes años. Y aparte de estos poetas, tradujo otros poetas italianos. Tengo entendido que en los últimos tiempos se ocupa de alguna manera, traducir de la narrativa de los pueblos originarios de México al lenguaje contemporáneo de la cultura hispánica e internacional, ¿no es cierto? Algo así. Es investigador del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchas gracias, Fabio, por participar con nosotros. Adelante. Gracias a ti, Tatiana, y gracias por la invitación a este coloquio. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentar algo sobre tu charla, tu conferencia de ayer, Tatiana. Me llamó mucho la atención cuando hablaste de tu descubrimiento de Bakhtin y tu afán por traducir textos de él para darlos a conocer a tus estudiantes. Y dijiste que no era tu intención hacer una traducción esmeradísima porque te urgía comunicar a los alumnos lo que tú habías entendido de Bakhtin, después de ese descubrimiento que te dejó fascinada, de ese autor que tú no conocías. Y me llamó la atención porque creo que eso es uno de los resortes de la traducción más, tal vez el resorte más importante, es decir, no solo dar a conocer, sino
una forma de apropiarse de un texto, que puede ser un poema, puede ser un ensayo, en fin, para terminar de entenderlo o para estar seguro de haberlo entendido. Y en este sentido creo que los estudiantes eran más el pretexto, un pretexto muy noble, pero un pretexto para que tú terminaras de apropiarte de Bakhtin. Eso ocurre mucho en la poesía, es decir, los poetas que traducen poesía claramente siempre lo hacen guiados o impulsados por este afán de hacer propio un poema o una serie de poemas que los dejó fascinados. Y la forma más inmediata de hacerlo es a través de una traducción. Y en ese sentido la traducción tiene algo de canibalesco. Tú ayer hablaste un poco de la antropofagia, ¿no? Es decir, como que línea tras línea uno como que vuelve a masticar literalmente aquello que masticó previamente el autor. Y a veces hasta yo diría que el traductor mastica más y mejor, porque como sea, el autor siempre está frente al texto que escribe ante la posibilidad de no poder terminarlo. Es decir, nunca sabe realmente si va a ser autor de ese texto, porque ese texto puede fracasar. En cambio, el traductor tiene esa enorme ventaja. Sabe que el texto está terminado, que está salvado, y por lo tanto puede, de algún modo, vivirlo o habitarlo de una manera más completa, más cómoda, porque ha perdido esa angustia que sí tiene el autor. Bueno, quería comentarte eso, me pareció muy interesante, sobre todo eso que dijiste, no era tanto tu preocupación el esmero artesanal para hacer una traducción perfecta, sino una traducción que reflejara ese afán tuyo para comunicar ese descubrimiento. Absolutamente. Quería compartirlo lo más pronto posible y había muy pocos instrumentos alrededor, entonces me urgía. Y todavía estaba bastante lejos del circuito editorial, digamos, para hacerlo más oficialmente. Entonces era, digamos, el alcance más inmediato. Esta es la verdad, ¿eh? Y entonces esto se inscribe en una cierta teoría de la traducción del Scopus que plantea la participación en la identificación del traductor con su auditorio, posible, virtual o directo. Sí, eso es algo también interesante, es decir, se piensa que el traductor traduce y punto, pero debe tener muy en cuenta el público al que se dirige, que muchas veces no es el mismo destinatario del autor. ¿Estás de acuerdo? Y en ese sentido es un pliegue novedoso de la traducción, es decir, yo puedo traducir a un poeta de muy pocos lectores, pero al traductor por X cosas se le da la oportunidad de tener un destino más amplio. Bueno, el ejemplo de Kafka, ¿no? Es decir, Kafka no tenía casi público cuando vivió, pero sus traductores, vaya que lo tenían, ¿no? Y eso cambia. ¿O cómo cambia, crees, el hecho? Porque uno piensa, la traducción, bueno, yo traduzco de la manera más correcta, más creativa, lo como sea, y me olvido, ¿no? Es una tarea yo y el texto, no tengo por qué preocuparme de otra cosa. ¿Cómo crees que la conciencia de un destinatario concreto puede alterar la forma de la traducción, si es que lo hace? Por el lado de la investigación, ha habido réplicas bastante cáusticas diciendo que muchas veces traducía a la gente que no entendía gran cosa y entonces el lector era, digamos, prisionero del criterio del que entiende por su cuenta, digamos, algo así. Incluso esta referencia yo la puse en mi exposición, ¿sí? Es desde
lado riguroso, y ahí me refiero a los textos pues, académicos, teóricos, de ninguna manera a los textos literarios. En cuanto a los textos literarios, los comentarios cáusticos de los dos lados abundan. Yo recuerdo así, de repente es algo que tengo en el bolsillo en este segundo, ¿no? Decían que Kurt Vonnegut, ¿sí? El autor ¿sí? americano de origen alemán, ¿sí? Que ya pertenece a la clásica norteamericana, de alguna manera cobró relevancia gracias a las traducciones al ruso, porque las traducciones eran mejores que el original. Sí, entonces esto viene del lado del gremio de los que asignan, digamos, la consagración de tal o cual escritor, ¿no? En fin. Digamos, yo estoy hablando desde mi experiencia. Sí, principalmente he traducido teoría, un poco la poesía, pero de esto mejor no vamos a hablar. Bueno, ahora dijiste una cosa también que recurre muchas veces en la traducción, cuando una traducción es mejor que el original. Octavio Paz dijo alguna vez que entre los mejores poemas del siglo XX algunos eran traducciones, pero nunca dijo cuáles eran. Y a mí me gustó saber, ¿no?, qué traducción había mejorado el original, bajo qué criterios lo había mejorado. Es una frase muy elegante, muy efectista, pero yo no sé qué tan cierta puede ser. Para mí es un misterio. No sé si tú tienes más claro eso de cómo una traducción en prosa o en poesía puede ser superior al original. No es que al original, ¿sabes? Que yo lo que diría es que sería otro poema. Claro. Ahí es donde se eso puede sí. poner realmente una comparación. Solo así. Sí, eso es innegable. Si no logra hacer otro poema, yo creo que fracasa, ¿no? Por eso se dice a menudo que solo un poeta puede traducir poesía. Lo que quizá habría que aclarar que no necesariamente debe ser un poeta con obra propia poética. Puede ser un traductor de poesía, tan poeta como cualquier otro, que no ha escrito un solo verso en su vida, pero que traduce muy bien y es poeta al traducir. Bueno, voy a dar lectura a este texto que se llama El copista de lujo, que no pretende revelar nada nuevo sobre la traducción, es más bien fruto de una serie de reflexiones de varios años de traducir poesía y prosa. Hace mucho que no traduzco casi, pero creo que en mí es una condición que va más allá del quehacer propiamente de la traducción, sino casi una visión de la vida, ¿no? La de haber sido traductor, la de serlo ocasionalmente, ¿no? No recuerdo dónde leí o a quién le escuché decir que el traductor es un copista de lujo. Me pareció al principio una frase reductiva e injusta, pero después pensé que la palabra lujo daba pie para un amplio abanico de virtudes que contrarrestan el apocamiento que transmite la noción de copista. Me imaginé un diálogo en un cuento o en una novela en la que un hombre le dice a una mujer: eres una espléndida traductora, y ella replica: soy solo una copista de lujo, con una modestia que en vez de rebajar la dignidad de su profesión, la realza. En esa noción de lujo, abierta a un sinfín de posibilidades, yo incluiría, entre otras, la del actor. Dudo que pueda ser un buen traductor alguien carente de cierto don histriónico, o sea, sin la capacidad de perder y luego recuperar su identidad. Esto es, de sumergirse completamente en una experiencia ajena, conservando su propia personalidad. Copista, pues, y actor. Es una combinación extraña, nada más opuesto a la humildad y anonimato del copista que la índole protagónico y a menudo narcisista del actor.
Pero el traductor, en cierto modo, es el especialista en unir extremos, en ser el puente entre mundos alejados y hasta antagónicos. Y de ahí cierta aura fantasmagórica que rodea su figura, que explica, entre otras cosas, por qué durante mucho tiempo los editores no sintieron la necesidad de poner su crédito en los libros, como si el traductor no existiera o existiera a medias. No recuerdo qué escritor cuyo prestigio estaba más o menos establecido en su país decidió dejar de escribir libros propios para dedicarse enteramente a la traducción. Cuando le preguntaron el motivo, contestó que encontraba en el ejercicio de traducir los mismos estímulos creativos que eran propios del trabajo de escritor. No estoy del todo de acuerdo, pero es innegable que la traducción debe entenderse como una actividad artística, incluso cuando se ejerce en terrenos tan prosaicos como puede ser la traducción del instructivo de un electrodoméstico. Porque tampoco en ese campo, como creo que en casi ningún otro, podemos prescindir de cierto esmero estilístico. El estilo, que es la búsqueda de una expresión verbal que no se limita a comunicar unos datos y hechos determinados, sino que hace visible la comunicación misma, colocándola en un primer plano, no está ausente de ninguna zona de la interacción humana. Así, cuando en la calle alguien nos pide una información, dispara en nosotros un afán de claridad y precisión que es ya un germen de estilo. Un libro que hace muchos años me atrapó desde la primera página fue un manual para escribir cartas de negocios. No sé cómo cayó en mis manos. Consistía en un gran número de ejemplos de cartas que abordaban todas las acciones que intervienen en una transacción comercial. Solicitar, persuadir, ilustrar, objetar, advertir, detallar, tranquilizar, quejarse, congratularse, etc. Las cartas abordaban cada uno de esos asuntos con un decoro estilístico que le hacían olvidar a uno que su objetivo finalmente era ganar dinero. Eran escuetas sin ser vulgares. Me gustaban sobre todo ciertas fórmulas de saludo y de despedida, desde el escueto "me es grato informarle que", hasta el barroquísimo "me permito distraer su valiosa atención para participarle", etcétera, etcétera. Distraer su valiosa atención. Estoy seguro de que Don Quijote, de haber conocido esa fórmula, la habría utilizado en muchas ocasiones. Jaime Gil de Biedma, uno de los mejores poetas españoles del siglo pasado, opinaba que un poema debe rehuir toda vaguedad expresiva y aspirar a la concreción de una carta de negocios. Podríamos decir al revés, que una carta de negocios, para ser persuasiva, debe rehuir una actitud secamente notarial, cuidando la economía y el ritmo de la exposición y cierta fragancia lingüística que manifieste un empeño no exclusivamente lucrativo por parte de quien la redacta. Hay un artículo de Clara Malraux que lleva el título sugerente de Traducción y complicidad. Tú hablaste de complicidad ayer, creo, ¿o no? No. El traductor, cuando es bueno, es un cómplice, pero sabemos que a menudo un cómplice se convierte en un traidor, y el traductor no escapa de esa posibilidad. De hecho, aquellos que opinan que la traducción de poesía es imposible, lo hacen porque creen que en ella se traiciona siempre el original. Yo pienso lo mismo, con la diferencia de que, en mi opinión, solo cierto grado de traición permite que una traducción poética sea válida. De hecho, que sea posible. Pienso que la traición no excluye la lealtad. Se puede traicionar a alguien para descubrir una manera más personal e íntima de serle leal, en contra de los principios morales que están en boca de todos. Con un texto literario pasa lo mismo. Serle fiel es muy difícil.
empezando por el hecho de que al traductor se tiene que ser fiel 2 veces. Que al traducir, se tiene que ser fiel 2 veces. Fiel al texto que se traduce y fiel al otro, el texto de la traducción. Y casi siempre, sobre todo en la poesía, son fidelidades difíciles de conciliar. Hay que elegir, pues, el camino de la traición. Y otra paradoja, ser fiel a ese camino hasta el final, en busca de esa lealtad al espíritu del texto que, de conseguirla, nos permitiría cierta libertad creadora. Esa misma que aquel escritor que cité hace unas líneas consideraba suficiente para dejar de escribir sus propios libros y dedicarse a traducir los de otros. Si bien lo vemos, todo esto que he venido diciendo del traductor, empezando por lo que dice Clara Malraux acerca de que debe ser capaz de sumergirse completamente en una experiencia ajena, conservando su propia personalidad, todo eso puede aplicarse perfectamente al escritor, porque un traductor es antes que nada un escritor. ¿Y qué hace un escritor sino sumergirse completamente en una experiencia ajena, la de sus personajes, pero reservándose para sí una salida de emergencia para no perder el control sobre su materia, esto es, para no extraviarse en lo inverosímil y lo gratuito? Creo que esta justamente es la función principal del estilo, la de reclamarle todo el tiempo al escritor una coherencia entre todas sus palabras, garantizándole con ello ese empujón hacia la superficie que le impedirá perecer en el fondo de sus inmersiones. Pero si todo traductor es un escritor, también todo escritor es un traductor. Proust dijo: la tarea del escritor no es imaginar, sino percibir. El artista es esencialmente un escriba. Eso es lo que dijo Proust. Esto es lo que hace un traductor, percibir e imitar lo que percibe, que es en esencia la tarea del actor, rehacer con sus gestos unos gestos ajenos, representar otro cuerpo con el propio cuerpo. La imitación está en el fondo de la idea del traductor como un copista de lujo, en donde el lujo quiere decir que no es un copista que copia, sino que imita. Y a mí me parece que la imitación es algo profundamente subestimado entre nosotros. Si pensamos en la facilidad con que los niños imitan lo que ven, parece inexplicable que ese don, en vez de cultivarse y perfeccionarse, se abandone a su suerte como si fuera algo inferior y despreciable. Esa risa incontenible que a todos nos produce la imitación lograda de una voz o de unos gestos debería examinarse con atención. Es el producto de una revelación misteriosa, de una aparición mágica, muy cercana a la emoción poética. Tal vez incluso sea el núcleo de esa emoción. Porque tal como en la persona del imitador se recorta de improviso la persona imitada, en una fusión extraordinaria que nos causa estupor, la emoción poética consiste en el empalme de dos planos de sentido que se ignoraban y que de repente vienen a trabarse de un modo inesperado. Cuando un cazador imita la voz de un animal para traerlo a su emboscada, o cuando en una danza propiciatoria imita paso a paso la manera de moverse del animal, no solo está ejecutando un método de caza, sino que se está transformando en otro ser, compenetrándose con la naturaleza de un modo inédito. Casi podemos decir que salió a cazar ese otro yo que lleva oculto y dormido. Es lo que hace el traductor de una novela o de un poema. Imitar paso a paso los movimientos del autor que traduce para traerlo a la emboscada de su idioma, generando un texto que ya estaba allí y que solo esperaba el momento de manifestarse. Voy a abrir un paréntesis para contar algo que no tiene que ver con la traducción, sino con la memoria.
pero confío en que se verá la conexión entre una y otra. Y en concreto con la pregunta de por qué un recuerdo es más recuerdo cuando se presenta aparentemente desvinculado de todo. Cuando tenía 5 años, mi madre visitaba de vez en cuando a una amiga mayor que ella, de nombre Ada, esposa de un militar de alto rango, creo que coronel. La señora Ada invitó a mi madre a un desfile militar y de ese acontecimiento me ha quedado solo la imagen del momento en que el coronel llamó a un joven subalterno para presentárselo a su esposa. Recuerdo vivamente el empaque militar del joven que se cuadró frente a la señora Ada y se inclinó a besarle la mano. El gesto de ella, recuerdo, al extender la mano con una sonrisa cálida, casi afectuosa, mientras el coronel, su esposo, miraba muy complacido ese acto de deferencia del joven soldado. Mi madre está borrada de la escena. Solo sé que está al lado de Ada y yo, por supuesto, estoy al lado de ella. No recuerdo si el joven militar besó también la mano de mi madre, aunque es probable que lo hiciera. Me pregunto por qué se me ha quedado grabado ese recuerdo. Tal vez fue la expresión de Ada, la sonrisa con que acompañó el gesto de ofrecimiento de su mano, un gesto al que debía estar muy acostumbrada debido al rango de su esposo. Había en esa sonrisa una viva curiosidad por conocer al joven subalterno que su marido tuvo a bien presentarle, seguramente porque se trataba de alguien a quien el coronel estimaba, un joven que estaba ascendiendo en su carrera militar, dueño a todas luces de una energía desbordante que se manifestó en la manera de cuadrarse frente a la esposa de su superior, con una sonrisa cuya amplitud armonizaba perfectamente con la sonrisa de la amiga de mi madre. ¿Qué nos daría para tener una foto actual de ese hombre y saber qué vida le ha tocado en suerte? Si ascendió con éxito, con el brío que transmitía cada gesto suyo esa mañana, o si por el contrario no destacó, convirtiéndose en un militar sin mayor relevancia. Si mi madre viviera, le preguntaría sobre el desfile y sobre Ada. ¿Qué edad tenía su amiga? ¿Cómo y dónde la había conocido? Si era una mujer guapa y distinguida, como aparece en mi recuerdo. Si recordaba al joven subalterno que le besó la mano y si también se la besó a ella. Pero mi madre ha muerto, también Ada ha muerto, su marido, el coronel, ha muerto. Y es probable que también el joven militar haya muerto. Me he quedado solo con ese recuerdo y a veces dudo de su veracidad. Porque ocurre que cuando muere una persona cercana, muere con ella la posibilidad de comprender algunos hechos de nuestra vida que esa persona pudo habernos ayudado a entender, ya que los vivió junto a nosotros. Puede tratarse de hechos secundarios que, sin embargo, por alguna razón, han adquirido en nuestra memoria un significado especial. Sobre todo después de que la muerte de esa persona ha hecho imposible arrojar sobre ellos una luz y una mirada distinta de la nuestra, una mirada que no solo nos habría asegurado su mejor entendimiento, sino la certeza de que ocurrieron de verdad. Traje a colación este episodio porque nadie como el traductor se enfrenta a la naturaleza aleatoria y fragmentaria de lo que está escrito. Traducir, que es dar cuenta de cada línea, de cada palabra y hasta de cada signo de puntuación de un texto en otra lengua, es algo parecido a sumergirnos en un recuerdo remoto, desvinculado de un antes y un después, en donde todos sus elementos guardan un mismo grado de jerarquía. Si traducir es traer a flote el mismo hecho bajo otra forma de conciencia, o sea, en otro idioma, entonces traducir es como recordar.
y a la par de un recuerdo que nos obsesiona porque se presenta desligado de aquello que pudiera proveerlo de una sólida razón de ser, un texto que traducimos puede verse como el fragmento que ha quedado de un texto mayor que se ha perdido, y de ahí su sustancial hermetismo. Aquí alguien podría objetar que lo mismo ocurre al escritor, que hasta que no pone el punto final a su texto, avanza sin saber en dónde está parado. Pero no es así. Cuando escribe, el escritor no está realmente solo con sus palabras, porque lo que lo hace avanzar es algo que rebasa las palabras. Es un impulso en el que se mezclan el ritmo, una cierta intención de contenido y la sensación del efecto que quiere plasmar en la página. Las palabras, por así decirlo, le salen al paso en obediencia a ese impulso, que es el verdadero propulsor de la escritura. En cierto modo, el escritor deduce cada frase de un todo que ya tiene en la cabeza y por eso se encuentra siempre un poco más adelante de las palabras que escribe. Esto explica la impaciencia característica del acto de escribir, porque el escritor siempre está esperando que sus propias palabras lo alcancen. El traductor no corre con esa suerte. Él está ahí para dar cuenta de cada palabra del autor. Avanza piedra tras piedra por un trayecto ya plasmado, y como todo copista, aunque sea un copista de lujo, se haya rezagado en relación con aquello que las palabras construyen. Era lo que yo comentaba antes acerca de un texto ya terminado, que ha cruzado el umbral de la angustia de no saber si va a ser un texto realmente o un fracaso. El traductor sabe que el significado existe, porque de otro modo ese recuerdo no estaría aflorando a cada rato en su conciencia. Y por esa razón deplora la ausencia de aquellas personas que podrían haberle dado una pista para encontrarlo. Pero también intuye que esas personas no podrían ayudarlo verdaderamente, porque el hechizo que causa un determinado episodio del pasado opera sobre nosotros no dependiendo tanto de la circunstancia que lo hicieron posible, sino justamente del hecho que se ha reducido a un trozo aislado que no guarda aparentemente relación con nada, como un pedazo de madera que flotara en el mar como único resto visible del hundimiento de un barco. Del mismo modo, un traductor suele recibir una pobre ayuda del autor a quien traduce, cuando la solicita para esclarecer el sentido de una palabra, de un pasaje o de un texto completo. ¿Qué tanto puede ayudarle el autor si en realidad, por lo que acabo de decir, el autor escribió a medias lo que escribió, recogiendo más que bien en el camino las palabras que allí estaban, servidas en bandeja, marcando cada uno un surco nuevo, una dirección novedosa? Siempre adelante, siempre pisando firme, siempre por el buen camino. Qué fácil es ser autor. Se queja en lo profundo de sí mismo el traductor. Qué fácil es crear. Lo difícil es escribir, que es lo que le ha tocado a él. O sea, ponderar cada palabra, ajustar el peso de cada una y no salirse del surco trazado. Hace poco escribió un cuento titulado Fray Ruperto, que está ambientado en un monasterio medieval. El narrador es un monje copista. Él y un puñado de compañeros pasan de 6 a 8 horas al día copiando manuscritos. Es un trabajo ingrato. El frío en invierno, el calor en el verano, la postura inclinada que martiriza el cuello y la espalda, el continuo movimiento ocular del manuscrito al pergamino, todo conspira para agriar el carácter de los monjes. Los consuela el pensamiento de que cada pergamino copiado es una plegaria a Dios que les abrirá las puertas del cielo cuando mueran. De ese grupo de perennes malhumorados hay una excepción, Fray Ruperto, cuya cara, siempre sonriente, armoniza con su aspecto lozano y su postura erguida. El narrador se pregunta cómo es posible que ese hombre se haya mantenido tan rozagante al revés de sus colegas artríticos.
Finalmente adivina el secreto. Fray Ruperto no sabe leer ni escribir. Puede copiar un manuscrito porque imita los signos de las letras, pero desconoce su significado. Estrictamente hablando, es un dibujante, no un copista. Una noche, a escondida, el narrador consigue el fajo de pergaminos copiados por Fray Ruperto y no solo descubre que no tiene ningún error, como era de esperarse de un analfabeta, sino que el trazo de su letra es primoroso, más propio de un artista que de un amanuense. Deduce lo que ocurre. Fray Ruperto, en rigor, no copia un manuscrito. Dueño de una excepcional memoria visual, lo atrapa de una mirada, guardándolo en su mente, de donde lo desgrana signo tras signo, sin necesidad de realizar ese permanente vaivén de la cabeza del manuscrito a la hoja, que es el culpable de la mala postura de los demás copistas y a la postre de su mala salud. El secreto de Fray Ruperto estriba en su analfabetismo, que lo salva de la cárcel de las palabras y libera su mente para abrirse a la hermosura de la pura caligrafía. Así, Fray Ruperto se relaciona con los manuscritos como un escritor se relaciona con lo que escribe, atravesando las palabras sin afincarse en ellas, so pena de detener ese impulso inventivo que pertenece más al ritmo que a la letra. El narrador del cuento se pregunta si ese don del fraile le viene de Dios o del diablo. Y aquí dejo el cuento para el eventual lector que quiera descubrirlo por sí mismo. Lo que me importa subrayar es el carácter de fragmento, de trozo sin continuidad y de recuerdo remoto con el que siempre se presenta un texto a los ojos de quien lo traduce. Al contrario del lector y del propio autor, que son llevados de la mano del texto y proceden con el ritmo que éste les marca, el traductor marcha a contracorriente, pisando cada piedra del lecho del río. Por eso se dice que el traductor es el verdadero lector de un texto, incluso más de quien lo creó. Tal vez le vendría mejor la definición de labrador del texto, de su roturador implacable. Surco tras surco, yendo y viniendo por la parcela, está el traductor en todo momento en lo que está, ni un paso más ni un paso menos. Y en esto reside, me parece, la tristeza de traducir. Sí, porque en mi opinión, en el hecho de traducir, junto con indudables satisfacciones, hay un elemento de tristeza, de sutil frustración y de sentimiento de insuficiencia. Pero esto daría tema para otra conferencia, así que solo lo dejo apuntado. Pude percibir con más claridad esta condición de penosa fidelidad al surco trazado cuando traduje hace poco 60 poemas griegos arcaicos, Safo, Anacreonte, etc., que, como se sabe, nos han llegado casi todos en un estado muy incompleto. Como no sé una palabra de griego, me valí de la ayuda de Bernardo Peruecos, amigo y colega de nuestro instituto, de quien fue la idea de que yo tradujera esos poemas. Él también los tradujo bajo un enfoque que llamaremos por comodidad filológico o literal, al revés del mío, que también por comodidad llamaremos poético o lírico. Apoyándome en su traducción y en su asesoría, pero también en otras traducciones, pergeñé las mías que salieron al lado de las suyas para que el lector del libro evaluara de cada poema su doble faz traductológica, la que lo disecciona rigurosamente en sus elementos, que es la aproximación filológica, y la que aspira a recomponerlo bajo la inteligibilidad nuestra de cada día, de nuestro aquí y ahora. Es decir, que aspira a componer un poema nuevo en nuestra lengua. De estas dos vertientes distintas y casi opuestas, yo diría, de la traducción,
nos enfrentamos a lo mismo, que es el carácter trunco de esos poemas, reducidos a menudo, debido al deterioro de los papiros, a meros residuos de los originales. No puedo dejar de imaginar que si Safo y Arquíloco resucitaran y vieran el estado en el que circula entre nosotros sus creaciones, podrían entablar un juicio contra los editores con el argumento de que esos trozos inacabados no los representan, sino al contrario, los denigran. Me temo que de nada serviría decirles que nuestro gusto literario es muy diferente al que imperaba en la Grecia de los siglos VII, VI y V a.C., que nosotros, al revés de los griegos de ese tiempo, adoramos todo lo fragmentario, lo que es implícito, lo que está dicho entre líneas, que tendemos a rehuir toda rotundidad y nos cautiva en cambio lo que está apenas indicado y sugerido. Y por esta razón sus poemas nos parecen, en el estado en que se encuentran, maravillosamente actuales y maravillosamente vivos. Dudo que nos entenderían, y aunque nos entendieran, se negarían a ser reconocidos como los autores de esos harapos poéticos, como tal vez los calificarían. Y nosotros no podríamos objetar nada. A su manera tendrían razón. ¿Qué tanto se ha conservado en el estado en que se encuentran esos poemas el espíritu de la gente que los escribió? ¿Qué tanto reflejan sus reales sentimientos y pasiones? Nunca lo sabremos. Cuando traducimos se lleva a cabo inevitablemente una usurpación, una distorsión del sentido original y un mayor o menor desconocimiento de la personalidad del autor. Sin esa usurpación no podríamos entender nada de la literatura escrita en otros idiomas y en otras épocas, y mucho menos disfrutarla. El fray Ruperto de mi cuento lleva esta situación al extremo. Es un copista excelso porque no entiende una sola palabra de los manuscritos que copia. Probablemente si se le dijera de qué hablan esos manuscritos, le temblaría la mano y su talento se desinflaría. Su talento excepcional es inseparable de la ignorancia acerca de lo que esos textos significan realmente. Y la belleza de sus trazos, el esmero con que se aplica a reproducirlos e incluso a mejorarlos, solo puede ser fruto de un vuelo imaginativo que les adjudica un contenido, vaya a saber cuál, distinto del que tienen. Ocurre lo mismo con mi recuerdo de la señora Ada. Si resucitara mi madre y respondiera a todas mis preguntas sobre esa mañana de mi niñez en que un joven militar le besó la mano a su amiga y ésta, una mujer hermosa, caminó a la vejez, gratificó al joven con una sonrisa inolvidable, de una pureza y recato que son el núcleo mismo de mi recuerdo, si mi madre, digo, me detallara exhaustivamente la circunstancia de ese episodio remoto, ganaría yo de verdad algo. ¿No lo perdería todo más bien? Y con todo me refiero al misterio de ese momento que se me ha vuelto entrañable, un centro irradiador de mi niñez, aunque no puedo decir por qué. De la misma manera, tal vez algunos o quizá muchos de los trozos que nos han llegado de la poesía griega arcaica, si los leyéramos reintegrados a sus textos de origen, dejarían de emocionarnos como lo hacen ahora. Voy a citar uno de estos trozos, fragmentos, que pertenecen a un poema mucho más largo. Es del poeta Estesícoro, del siglo VII a.C., y dicen así: no es cierta la historia que cuentan, no fuiste en las naves de sólidos bancos, jamás conociste los muros de Troya. Esos 3 versos están dirigidos a Helena de Troya. No es cierta la historia que cuentan. No fuiste en las naves de sólidos bancos, jamás conociste los muros de Troya. Esto es un poema que trata de redimir la figura de Helena, acusada siempre de ser la culpable de la guerra de Troya por haberse enamorado de París.
Y había toda una tradición que decía que Elena nunca había salido de su Esparta natal y que por lo tanto todo aquello era una maledicencia. El poema de Stesícoro es un intento de redimir el nombre de Elena, denunciando la falsedad de la leyenda. Pero leído ahora y separado del poema que los contenía, producen en nosotros una resonancia muy distinta del propósito redentor del original. Señalan, según yo, la fragilidad de nuestros recuerdos, que nos ofrecen una visión siempre cambiante del pasado. El sentimiento de continuidad interior que el hombre griego conservaba intacto se ha menoscabado en el hombre moderno. Hundido en un anonimato que lo aleja de su yo, obligado a adaptarse a situaciones siempre nuevas, el hombre de nuestros días, cada vez que mira hacia atrás, no consigue conectar su presente con lo que ha vivido. La obra de Proust es una evidencia de esto, en donde la búsqueda del tiempo perdido es en realidad la búsqueda de esa coherencia interior extraviada. Nuestro pasado no nos parece el nuestro, sino de alguien desconocido con el que no conseguimos compenetrarnos. Este extrañamiento de sí mismo es impensable en el hombre antiguo, pero para el hombre moderno es una condición permanente. De ahí que el último verso de Stesícoro, en vez de representar un acto de absolución, como debía ser para Elena, al lector moderno le suena como una crítica. Jamás conociste los muros de Troya. Significa que uno apenas ha vivido, que la vida pasó a su lado sin rozarlo, porque le faltó el valor de embarcarse hacia algún sitio. La falsedad de la historia que los demás cuentan son las mentiras que uno mismo se dice para ocultar ese sentimiento de separación de la vida. Así, leídos hoy, estos 3 versos me parecen completos y contundentes. Tocan una herida profunda y poseen ese sobresalto interior que le pedimos a la poesía, al colocar justo al final del poema esa palabra emblemática, Troya, que resume nuestra idea de la gloria, nuestro sentimiento de una vida plena, no importando en cuál de los 2 bandos se haya luchado. ¿De dónde le viene a la poesía esta capacidad de potenciarse en lo pequeño, de sobrevivir a las mutilaciones? Esos trozos poéticos nos han distraído a nosotros durante un arco de tiempo muy largo. De algún modo, la mutilación sufrida por esos poemas es ya un preámbulo de su traducción a otros idiomas. No porque la traducción sea una mutilación, o mejor dicho, porque en un sentido sí lo es, una mutilación de ciertos aspectos del texto original para potenciar otros. Y esta es una de las razones por que cada generación retraduce los mismos textos que tradujeron los anteriores, pues advierte en el tono y el vocabulario de sus traducciones anteriores una incomprensión de fondo, una como ansiedad que curiosamente no advierten en las obras de creación de esas personas. Es en las traducciones, por lo tanto, en donde el gusto y la moda de una época se delatan de manera más descubierta, en donde una estética determinada manifiesta más claramente sus límites, sus códigos expresivos, en resumen, su visión del mundo. Las traducciones, por lo tanto, suelen envejecer más rápido que las obras propiamente de creación. Un hecho que me quedó muy claro cuando, al revisar algunas de las traducciones decimonónicas de los poetas griegos, me parecieron casi ilegibles debido a su inflado espíritu romántico. Y sin embargo, a pesar de que toda traducción lleva casi impresa su fecha de caducidad, seguimos traduciendo. Y creo que lo hacemos porque la traducción está en el corazón mismo de nuestra capacidad de comunicarnos. Un idioma nunca está solo.
Aún en lo más recóndito de la selva, una tribu es consciente de que hay otras tribus que hablan de otra manera. En sus contactos esporádicos con ellas, para pelear, comerciar o arreglar un matrimonio, esa tribu experimenta la fascinación de un idioma distinto al suyo. Porque en un sentido solo la traducción nos garantiza que nos comunicamos. Cuando una palabra es capaz de suscitar una palabra equivalente en otro idioma, entonces, investida del halo de la traducción, gana su real estatuto de palabra. Por extensión, solo es idioma aquel que otros pueden traducir al suyo propio. Solo un idioma avalado por otros idiomas es un idioma de verdad. O dicho de otro modo, solo un idioma contaminado por otros es un idioma vivo. Por eso, una de las principales razones que hacen que un grupo humano establezca contacto con otros grupos es la necesidad de ser traducido, que si lo vemos bien, no es otra cosa que nuestra necesidad de poesía. Creo que no puede haber poesía si no se ha dado el encuentro de dos o más lenguas. La poesía misma es la invocación de otra lengua, el sueño de comunicarnos con otras palabras y la necesidad de bañar nuestro entorno con nuevos ritmos y nuevos sonidos. La poesía es la nostalgia de otras lenguas que representa a su vez la nostalgia, el anhelo de ser oídos en profundidad. Los expertos en adquisición del lenguaje afirman algo fascinante, y con esto voy terminando. Según ellos, cuando el niño todavía no aprende a hablar, sus facultades fonológicas son infinitas. Su aparato fónico es capaz de reproducir cualquier sonido de cualquier idioma. Pero en el momento en el que empieza a adentrarse en el idioma materno, esa facultad se desvanece. Gana idioma, pero pierde lenguaje. Podemos comunicarnos porque hemos sacrificado un potencial riquísimo de posibilidades expresivas. Y ese potencial, creo yo, queda de alguna manera en nuestro inconsciente. Las lenguas que no hablamos despiertan en nosotros, con sus sonidos incomprensibles y cautivadores por incomprensibles, esa suprema libertad que nos fue arrebatada por la lengua madre, y algo en nosotros no se resigna a esa pérdida. Pienso que una de esas lenguas extranjeras que suscitan el recuerdo de ese estado edénico de la formación humana es la poesía. Ese idioma extraño que distorsiona los significados comunes de las palabras para someterlas al imperio del ritmo, del sonido y de las asociaciones más insólitas. En ella se vislumbra esa capacidad que tuvimos en algún momento de decirlo todo sin decir nada. El goce de expresarnos sin ser atrapados por un significado preciso. En este sentido, la traducción será siempre una pariente cercana de la poesía, porque es en ella en donde se hace más patente el hambre de otras cadencias, de otros gestos significativos, de otra manera de moverse en las aguas del lenguaje y, en suma, de otros modos de ser. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Tantas cosas que se le ocurren a uno realmente de escucharte, encontrar las cosas en las que uno ha pensado y al revés, lo que nunca se le ha ocurrido a uno. Bueno, en fin, por favor, ahora vamos a iniciar el diálogo. Si alguien quiere comentar, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Felicito tu texto. Me quedo pensando igual muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con este encargo de cierta mímesis para la traducción en relación a la realidad o lo fáctico, ¿no? De alcanzar a, vía la percepción, usted utiliza ese término,
de alguna manera capturar eso. Y me pregunto si en ese ejercicio está también comprometida una idea sobre la creación del texto, en la que la creación tendría como ruta esa aprehensión vía la percepción de lo que podríamos señalar como realidad, y con ello limitar o colocar en otros planos a facultades como la imaginación, por ejemplo. No estoy muy seguro de haberlo entendido. ¿Habla usted de una poética subyacente al acto de traducir? ¿Una visión que tenga el traductor de lo que es crear un texto, por ejemplo, un texto poético, como un factor necesario y determinante a la hora de traducir? Parece, o comprendí o alcancé a ubicar eso en parte del texto que usted presenta, porque menciona que hay un compromiso con la percepción, y eso está muy vinculado con una suerte de saber hacer con esos elementos, esa información, esos datos sensoriales, ¿no? Entonces, si eso es así, en primer plano se colocaría ese espíritu o la búsqueda de tener cierta fidelidad con esos datos, de mantenerlo, ¿no? Pero ya no directamente con lo que quiso dar a proponer el autor, que sería la intención del autor, sino con la que tiene el traductor, con el texto, ¿no? Sí, sí, por eso hablé de dos fidelidades. La fidelidad que hay que tener al texto que se traduce y la fidelidad que debe tenerse al texto que uno está plasmando en su lengua, que pide una fidelidad tan fuerte, tan necesaria como la del texto original. Y es la segunda fidelidad, es decir, la necesidad de crear un texto autónomo que no dependa ya del texto original, aunque derive de él, lo que introduce el concepto de traición o de fidelidad. Es decir, ¿qué tanto se vale alejarse del texto original para poder garantizar esa autonomía de lo que yo estoy traduciendo, o sea, del nuevo texto que va a surgir? Y por eso para mí la palabra traición, lejos de ser una palabra denigratoria, como lo ha sido a partir del famoso axioma traductore traditore, es más bien una incitación, ¿no? Es aquello, casi yo diría la marca del buen traductor, del verdadero traductor, ¿no? Aquel que se atreve a traicionar, dentro de ciertos límites. Y ahí interviene lo que sería probablemente la poética del traductor. ¿Cuáles son esos límites? Algún referente que pertenezca a la cultura y a la lengua del traductor, dentro del cual se va a encajar lo que se traduce. Por ejemplo, si yo traduzco a un autor romántico alemán, debo encontrar un referente en mi lengua que me sirva de guía, un autor romántico en lengua española, que me dé las herramientas, las posibilidades dentro de las cuales yo me puedo mover para crear un texto análogo. Si me falta ese referente, puedo correr el riesgo de traducirlo de una manera totalmente acultural, por ejemplo, utilizando un lenguaje antirromántico o irónico o sarcástico que nada tiene que ver con el lenguaje original. Entonces, la fidelidad que garantiza un texto autónomo tiene sus límites, es decir, debemos trazar previamente cuál va a ser nuestra ruta estilística para traducir otro texto.
Y ahí se puede hablar de poética, de estilo, de decisiones sobre todo. Esa es la palabra, ¿no? El traductor debe elegir, debe saber qué es lo que va a hacer, de qué manera traduce un texto. Aquí hay otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Me fascinó todo. Tendría Gracias. muchas cosas que preguntar, pero también me disparó muchas ideas. Y pensando en el pobre Fray Ruperto, me llevó a Jean-Baptiste Grenouille, pensando la tragedia de que uno carezca de esa facilidad de no entender la palabra, analfabeto pero no anavidente. Y pensar en escribir con un colega, traducir fragmentos, es como elegir un equipo de que cada persona tuviera esa facultad especial. Así que se me ocurrió pensar este equipo traductor con personas que tuvieran todas las potencias que uno no tiene. Sí, bueno, es un cuento. y un traductor que alcanzar ese grado de pureza analfabeta no sería muy recomendable, ¿sí? Y podría ser seguramente un gran artista, un gran poeta, pero efectivamente en la práctica la traducción sí exige un grado de realismo o de, sí, o sea, de copia, justamente, ¿no? Creo que el concepto de copia es mucho más fructífero de lo que siempre es denigrado, ¿no? Se copia como si toda copia fuera mecánica, no es cierto, ¿no? Pero esa idea de poder cancelar todo lo demás y enfocarse y concentrarse específicamente en un aspecto, como para poder sumar los elementos de lo que uno está traduciendo, eso es lo que se me ocurrió. Sí, y yo creo que el traductor siempre está haciendo eso. Es decir, lo que comentábamos en el preámbulo, cuando le decía a Tatiana, bueno, el traducir es la forma más emotiva, inmediata de apropiarnos de un texto, porque sentimos que tenemos que apropiarnos de él. Casi nos irrita que nosotros no lo hayamos escrito. Y entonces una forma vicaria de sustituir ese acto es traducirlo nosotros, es decir, poner nuestras palabras. Sí. Y eso, obviamente, depende del hecho de que elegimos ya previamente una ruta, ¿no? Por ejemplo, yo traduje la obra completa de Montale, hechizado por la música de Montale, y quería, o justificaba para mí el hecho de traducirlo para rescatar esa sonoridad de uno de los poetas italianos más musicales de todos los tiempos. Y al ver todo lo que se había hecho con Montale, deploraba justamente el que todos los traductores se hubieran volcado enteramente al significado, al respeto por el significado, olvidando esta musicalidad, que de pronto encontraban por puros azares lingüísticos, pero no era el objeto principal de su traducción. O sea, no había pues esa intención que yo creo que siempre es necesaria cuando se traduce. ¿Alguien más? A mí me gustaría preguntarles sobre esta noción de que la poesía solo existe como respecto a otra lengua, ¿no? Que lo comentaba, como que se necesita de otra lengua para la poesía. Y yo tenía, o sea, la duda que me surge es que en algún momento Derrida le preguntan cómo, si pudiera resumir el proyecto de construcción que él emprendió, que si lo pudiera resumir en una frase, ¿cómo lo haría, no? Y él responde que el resumen es la existencia de más de una lengua. Entonces me gustaría también, pues Humboldt en algún momento dice, yo nunca me he encontrado con el lenguaje, solo me he encontrado con la diversidad, ¿no? Con variedad, refiriéndose a las lenguas. Entonces me gustaría preguntarle cómo dentro de este contexto de Derrida, de más de una lengua, ¿cómo es que se encaja su concepción de poesía? Sí, como la nostalgia de otra lengua, como una lengua extranjera por excelencia, la que podemos
manejar con nuestro idioma, pero que no deja de ser extranjera. Es decir, la poesía aún más prosaica, más llana, más coloquial, siempre esconde en ritmos o en ritmos mentales o en rimas que no solamente son sonoras, pero mentales pueden serlo. Es decir, ¿por qué después de decir esto dijo esto otro, en lugar de poner entre esto y lo otro algo en medio? No, tienen que chocar. Bueno, todo esto que forma parte de la ingeniería de un poema crea una lengua totalmente desfasada de lo que es nuestro uso del idioma cotidiano o incluso narrativo, ¿no? Dentro de la literatura. Y en este sentido apunta a otro idioma, a otra forma de comunicarnos, ¿no? Ese poema famoso de Pellicer, tan bonito que no me sé de memoria, en donde dice: el buque chocó con la luna y hablábamos en verso. Rompimos a hablar en verso, ¿sí? Es decir, un buque choca con la luna y todos los que navegan en él, de pronto se les abre la posibilidad de hablar en ese otro idioma que es la poesía, que se entiende, pero no se entiende del todo. Y ahí está también su misterio y su razón de ser, ¿no? ¿Alguien más? Hola, profe. No, pues siempre es muy emocionante escucharlo, pero yo, con todo lo que nos menciona, yo creo que algo que, de la práctica que tiene usted de traducir, que a mí siempre me ha fascinado, que algo que también creo que es muy importante es el hecho de que, es que creo que también es la sensibilidad de alguien que es como que lea a profundidad la crítica literaria y de ahí también traduce. Porque en el ejercicio, por ejemplo, de la Minta o del propio, la traducción de Montale, hay una comprensión muy, o sea, increíble, ¿no? Sobre la forma musical del texto, sobre también cómo se consumía en la época, porque, por ejemplo, toda la defensa que hace de la Minta y decir, bueno, es que, ¿por qué voy a pasar, si el propio Tasso no quiso trabajar usando de manera rígida los heptasílabos y los endecasílabos, yo por qué tendría que hacerlo, ¿no? Si lo que quiero es que suene, ¿no? Mucho. Y en el caso de Montale también, ¿no? Pero creo que ahí también hay mucho conocimiento en términos de crítica literaria, ¿no? Bueno. Sí, por supuesto. Es decir, hay que situar al autor con sus características fundamentales. En Tasso, por ejemplo, una necesidad de nunca ser meloso, de nunca acomodar el endecasílabo en un ritmo lánguido, que fue lo que hizo su traductor Jáuregui, extraordinario traductor que Cervantes elogia, ¿sí? Pero que a mi modo de ver languidece esa aspereza de Tasso que era tan importante para su poema, ¿no? En donde lo pastoril, lo bucólico, lo idílico choca todo el tiempo con algo reprimido que no sabemos muy bien qué es, que intuimos que tiene que ser algo sexual tal vez, pero que le quita finalmente a ese poema pastoril su pureza. Y Jáuregui, en cambio, que pertenece a una generación muy anclada a una poesía pastoril muy lisa, muy llana, muy armoniosa, traduce con ese lenguaje. Él toma una decisión estilística muy respetable y su traducción es maravillosa, la podemos disfrutar muchísimo. Pero yo me alejé de ella justamente diciendo, bueno, ahora nos toca otra cosa. No voy a repetir mal lo que Jáuregui hizo tan bien y para nuestra modernidad mucho más conflictiva, mucho más irónica, mucho más fragmentaria, necesitamos traducir un poema bucólico de otro modo, ¿no? Entonces, claro, sí se necesita, pero no necesariamente hay que leer muchos libros. Uno esperaría que eso es intuitivo, ¿no? Y decir que como traductor de poesía yo intuyo que Tasso se está desmarcando hacia una zona que no es la misma, y hacia allá tengo que ir, ¿no?
Y poco a poco se va construyendo eso. Además, no es que uno tome una decisión y una vez que habló consigo mismo largamente, dijo, por fin he llegado, sino que traduciendo es como uno va descubriendo su propia poética de traductor. Pero claro, tienes toda la razón. ¿Alguien más? Me voy a permitir preguntarte entre un montón de cosas que quizá podamos discutir en otro espacio. Pero, digamos, por ejemplo, la relación entre el español y el italiano, como sea, por más semejantes que sean lenguas, entre comillas, son dos lenguas, ¿sí? Entonces, pues te preguntaría acerca de la apropiación del español como tu lengua. Yo lo entiendo más que otros, pero la verdad, la diferencia de las lenguas también importa, ¿no? De tu parte, para escogerlo como el lenguaje poético, realmente, si ha surgido algún conflicto o cómo lo has vivido, en ningún momento te referiste, ¿no? Como que lo pasaste por alto, como si el español fuera absolutamente natural para ti, mientras que probablemente empezaste a hablar español a partir de los 15 años, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, me pregunta si hay conflicto todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, yo ya no podría decir que el italiano es mi lengua materna. Es materna por el hecho de que fue la primera lengua que hablé. Bueno, sí, eso significa. Claro, y aprendí el lenguaje con esa lengua materna. Pero como un músculo que se atrofia, si no se ejercita o no se ejercita suficientemente, el italiano ya ha pasado a un plano secundario. Yo no podría escribir poesía en italiano. Bueno, lo hice alguna vez, por morbo o por curiosidad. Escribí 6, 7 poemas en italiano y me salieron muy bien, en el sentido, digamos, de la ingeniería poética. O sea, los endecasílabos eran perfectos y todo eso, pero no decían nada esos poemas. A mí no me decían nada, eran como escritos por otro. Es decir, yo ya había perdido una conexión íntima con ese idioma. Lo puedo manejar exteriormente con mucho éxito, pero falta algo que espero haber ganado en el español, porque en el español sí me atrevo a escribir poesía. Y los conflictos siempre están porque por ser dos idiomas muy parecidos, están interfiriéndose muy a menudo. Y ahora que me estoy haciendo viejo, esa interferencia aumenta cada vez más. No sé si es un proceso neurolingüístico que haya sido estudiado, pero cada vez más dudo cuando escribo si ese término, ese coloquialismo, esa palabra, esa preposición, si me viene del italiano o es puramente del español. Ahora, esa interferencia es molesta, pero al mismo tiempo crea un estado de alerta que yo creo que es muy beneficioso para quien escribe y para quien traduce. Es decir, otra vez, la verdadera lengua extranjera es la lengua literaria. Ahí todos somos iguales, tanto los que escriben en su idioma materno como los que escriben en un idioma aprendido. La lengua literaria no se deja dominar nunca. Como el estilo, se aprende permanentemente y siempre nos coloca en una cosa de alerta, de no saber, de no terminar, de dominar esa lengua extranjera. Entonces la interferencia es permanente. La interferencia, ¿y sientes que hay contaminación alguna vez? Y si es, entonces esto es fuente de algo, de la novedad, digamos. Algo No si hay contaminación entre las dos, cuando optas, por ejemplo, por algo que sabes que lo tomas de italiano o algo por el estilo, ¿o no? Pero contaminación en el sentido de que pudiera haber, por ejemplo, una zona... Hasta de infección se habla, en este contexto. Infección, sí, estaría bien, estaría bien. Sí, yo creo que, por eso dije, no sé cuál es mi idioma materno, y
y tal vez habría que quitar esa categoría, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un cuento que escribí sobre una familia de traductores hace muchos años, que en ese cuento hay dos familias de traductores y la familia más radical, la que va a desaparecer, porque es la más radical, piensa que un texto se traduce, que el texto ya está ahí. Cuando uno traduce, en realidad, lo que descubre es que si yo traduzco un poema alemán al español, es que en realidad ese poema fue escrito en español. Y lo voy descubriendo y voy quitando capa tras capa hasta dar con ese original, que es el original del idioma del traductor. Es decir, buscar abajo, hacia abajo, ese texto, ahora sí, incontaminado, que es preexistente, y la tarea del traductor sería justamente sumergirse hasta dar con él. Es decir, no inventar nada, descubrir de la primera a la última palabra, ¿sí?, el texto de su propia traducción. Eso no sé si tiene que ver con la contaminación, porque parece todo lo contrario, pero un traductor así diría, ese texto estaba contaminado, tuve que quitar toda esta cosa alemana encima y por fin di con el texto que necesitábamos, ¿no? Yo no inventé nada, ahí estaba el texto en español. Es que la palabra lleva una marca estilística y hay que tomarla funcionalmente, en realidad, en cuanto a contaminación, el resultado de esta interacción profunda, ¿no? Digamos que hasta cambia algo en la estructura, ¿no? Si quieres, a nivel biológico. En fin, o sea, y tú sí retomas este punto de vista crítico, ¿no? Contaminación, entonces hay que purificar. No pienso en esto, al contrario. A ver, ¿qué piensas? No sé, yo he pensado bastante en esto, pero quizá no suficiente. Y en algún momento me atreví a decir que en la poesía española, en español, yo siento otra música, no la tradicional que nos están enseñando en realidad, que este sistema sí absorbió muchísimo de lo italiano, justamente, ¿sabes en qué periodo, etcétera? Y diste con esto, justamente, ¿no? Y de repente yo siento que hay otra entonación, otra musicalidad. Y cuando lo intento, nadie me entiende, está bien, yo lo asumo, en realidad no pude avanzar más lejos en esto. Pero esto sería este tipo de contaminación que definitivamente se arraiga muy profundamente en esto, ¿no? No, claro, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablábamos de que no hay lengua sola, ¿no? Toda lengua es real porque está acompañada y por lo tanto se contamina con otras. Pero tiene que llegar un momento en que esa música que viene de afuera esté totalmente como monologizada, por así decirlo. Es decir, que se haya vuelto tan necesaria, tan íntima, que aunque sepamos que vino de afuera, ya la podemos manejar con un dominio total, ¿no? Que es el ejemplo de la poesía italianizante, bueno, de la poesía italiana que llega a España, ¿no? Pero leemos a Garcilaso y no pensamos en Petrarca, ¿no? Pensamos solo en Garcilaso, que ha creado con ese español y con esa música italiana un nuevo producto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Al decir que, de hecho, la verdadera lengua italiana es la lengua literaria, de repente se me ocurrió, ¿no?, que uno de los filósofos alemanes, que yo recuerdo, sí, él está acentuando que para la filosofía se ha inventado una lengua especial en alemán, el lenguaje de la filosofía, y de ahí arranca, de hecho, la filosofía contemporánea universal incluso, ¿no? En fin, es una cierta analogía, es decir, no era natural, digamos, el repertorio filosófico al alemán como tal, en absoluto, al contrario, ¿no? Sino que se elabora justamente al iniciar el periodo romántico. Bueno, en fin. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir con algo? Realmente hay muchas cosas por donde conectar
no nos alcanza el tiempo, pero si alguien quiere comentar algo. ¿Qué es lo que permanece realmente? ¿Qué es lo que recuerdas retomar del pasado? Aludiste a algo esto. ¿Son los textos clásicos de alguna manera ya petrificados? ¿O es este rumor permanente, discursivo y conceptual que vas recuperando, de repente surge no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero en algún momento pensé que la interacción con la poesía, con el acervo, sí pasa por los clásicos, finalmente. Es una palabra horrible, realmente mal interpretada, pero en realidad es con lo que nos topamos. En realidad, sí, incluso retomas a los griegos y mira por qué proceso estás pasando, ¿no? Pero aparte de estos textos, digamos que ya son modelos, queda algo más, incluso el rumor de la calle, de las épocas pasadas y de la presente. Esto interfiere de alguna manera con tu proceso. Bueno, eso se supone que vendría... Incluso de la última hora, a veces. ¿La última qué? Hora. No sé. Es una pregunta difícil. O sea, cuando traducimos poesía probablemente buscamos eso. Si traducimos Anacreonte, buscamos inconscientemente el rumor de la calle que rodeaba a Anacreonte. Y si no lo logramos, sentimos que no lo hemos traducido totalmente. Ahora, ¿estamos seguros de haberlo logrado? Creo que estamos seguros de que lo contaminamos lo suficiente con el ruido de nuestra calle como para que un lector pueda imaginar cómo era la calle de Anacreonte. No podemos ir más allá de eso, pero para mí es suficiente, ¿no? Finalmente siempre la traducción es para el aquí y el ahora, ¿no? Para un público que es nuestro contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la última palabra que quiero decir es que dijiste algo así, que la poesía es invocación de otras lenguas. Y yo entiendo que es el puente a la comprensión. Ayer me alborotó muchísimo la mesa sobre la discursividad judeo-árabe sobre el fondo del español y mexicano, etcétera. Muchísimo. Y casi me quedé con la idea de que hay unos muros casi intransitables para una comprensión perfecta de cada modalidad. Y sobre todo cuando se concentraba, por ejemplo, en una palabra como calificativo, etcétera, ¿sí? Nunca ustedes van a poder entender esto, ¿no? Nos das esperanza que sí se puede entender. Muchas gracias, Fabio. Gracias a ustedes.